En el Evangelio Jesús nos dice con elocuencia: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Como sabemos, la sal es un elemento necesario, de suma importancia para la preparación de los alimentos, pues sin la sal la comida es insípida, no tiene sabor. Y entonces vemos al mismo tiempo que en proporción a la cantidad del alimento, la sal es una mínima parte, o sea, es poco, es nada. Y cuando se pone la sal a la comida, pues simplemente se diluye, ¿no? Desaparece. Tú miras el plato de comida, no ves la sal, pero pruebas, sientes el sabor que tiene sal, que no es insípido, que no es amargo. Entonces, es esa presencia, podríamos decir, desapercibida. Es esa presencia, pero al mismo tiempo que se hace sentir. Ese ser sal, es esa presencia humilde del cristiano que desde su fe, ¿no?, trata de dar sabor a la vida. Un sabor cristiano, un sabor evangélico. Entonces es una de las finalidades de la sal. Pero al mismo tiempo, la sal se usa donde no hay las heladeras, los freezers para conservar los alimentos, la carne que entra en putrefacción casi inmediatamente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Con qué hacemos el charque, no? Con la sal. Ponemos la sal, entonces no se agusana la carne. Y entonces podemos hacer que se seque la carne y podemos servirnos el alimento. Entonces tiene otra finalidad, la sal, de preservar de la corrupción, para que no se eche a perder, para que se conserve. Esa es la finalidad. Entonces ese ser sal es justamente para preservar de la maldad, para preservar del pecado, para preservar de la corrupción, podríamos decir, para preservar entonces del orgullo, de la soberbia, de la prepotencia, del autoritarismo, del abuso de poder. Esa sal de tu fe no tiene que permitirte no caer en esa tentación, porque los humanos, los cristianos, los católicos, también caemos en esa tentación. Entonces tiene esa finalidad. Esa sal tiene que preservarnos de la corrupción, ante todo del pecado. Entonces, dos finalidades importantes. Pero además, recordemos nosotros que en nuestro bautismo, este cirio, ahora está apagado, ¿no?, el tiempo pascual, recuerden el rito del cirio, de la luz. En la noche de la vigilia pascual, el sábado santo, comenzamos el templo con todas las luces apagadas, oscuras. Y afuera hacemos primero la bendición del fuego. Del fuego se enciende el cirio. Y entramos procesionalmente a la iglesia, a la catedral, y entonces se grita, ¿no?, que esta es la luz del mundo, es la luz de Cristo, el cirio, que representa entonces el triunfo de la vida sobre la muerte, y las tinieblas poco a poco van desapareciendo, porque se grita una segunda vez y una tercera vez y se prenden todas las luces. Entonces significa justamente que ha triunfado la vida, ¿no?, y la luz trae alegría, y después cantamos el gloria, en fin. Pero además en la vigilia está la bendición, sí, del agua, sí, del cirio, y en el rito del bautismo recordamos ahí la importancia de la luz que es Cristo. Recibimos una velita encendida, es esa luz que es Cristo, es la luz de la fe
que se enciende en nuestro corazón para ser a su vez nosotros luz en el mundo. Y se dice justamente, hagan que se fortalezca esta luz, que no languidezca, que no se apague. Ustedes, papás y padrinos, tienen la responsabilidad de que esta luz no se apague en su ahijado, en sus hijos, en sus hijas, que siga iluminando esa luz. Entonces ha comenzado la luz, podríamos decir, en el comienzo de nuestra vida, ¿no? Pero ¿qué sucede al final de nuestra vida? Cuando hay un velorio, ¿qué cosa llevamos? Aparte de otras cosas que culturalmente están, hay elementos que se introducen. Sin embargo, se lleva también la velita, la luz, ¿verdad? Para que ilumine en medio de la muerte, ilumine la luz que es Cristo, que es la luz de nuestra fe, la luz de la esperanza en la vida eterna. Y cuando rezamos, sí decimos que descanse en paz, pero además decimos que brille la luz eterna. Como vemos, esa luz nos acompaña desde el principio y hasta el final. Y durante nuestra vida, entonces estamos llamados a ser luz. Entonces es la luz de nuestra fe, es la luz de la oración, es la luz de la caridad, es la luz de la solidaridad, es la luz de la justicia, es la luz de la paz que tiene que al mismo tiempo iluminar. Ahora bien, la luz, como dice acá, luz del mundo, es como una ciudad que en la edad antigua, las ciudades, especialmente si uno va a Europa, las ciudades antiguas están sobre las montañas, no están en los valles. Ahora se buscan más los valles, que sea plano, ¿verdad? Entonces, para protegerse, hacer murallas, etcétera. Pero entre otras cosas, entonces está diciendo, esa ciudad está sobre la montaña. Pero además dice, la luz que se enciende tiene que estar en el candelero y no se puede ocultar la luz. Y dirá, no se puede entonces cubrirlo con una medida. Bíblicamente eso los exegetas nos explican, ¿no? O sea, es la medida, lo que nosotros llamamos en quechua chimpu. Chimpu es una medida, ¿no? Para una carga, para vender el trigo, vender el grano, entonces es como una medida que cuando se cubre con ese cajón, digamos así, que es ese chimpu, esa medida, entonces como que le estamos midiendo a Jesús. Así nomás vas a ser, este tamaño nomás vas a tener, no puede ser más grande. No podemos medir la luz de Cristo, no podemos medir la luz de nuestra fe, no tiene medida. Como no tiene medida el amor no podemos poner medida. El amor cristiano es amar sin medida, como la de Jesús, que ha dado su vida en la cruz. Entonces, justamente, esa luz, ¿no? Entonces no tiene medida. Podríamos decir, esa justicia, ese perdón no tiene medida, porque nosotros 1 vez, 2 veces, 3 veces basta. Pedro decía 5 veces, 7 veces, no, 70 veces 7. Entonces perdonar siempre no tiene medida. Entonces esa luz que tiene que iluminar, ¿no? Entonces bien sabemos cuán importante es la luz, especialmente si estamos en el campo, no hay energía eléctrica, viene la noche, la oscuridad, pues no podemos caminar. Entonces, aunque sea muy tenue la luz, aunque sea una velita, un mechero, pues de pronto en la habitación podemos más o menos movernos, ¿no? Entonces tiene como esa doble finalidad también, por una parte, entonces de ver el camino, para dar el paso correcto, ¿no? Pero por otra parte también para ver el obstáculo, si es precipicio, si es, qué sé yo, qué cosa, un peligro, ¿verdad? Entonces es esa luz que nos hace advertir también en nuestro entorno los peligros de nuestra vida. Pero al mismo tiempo esa luz nos muestra el camino de la vida, de la paz, del amor, del perdón, de la justicia, de la honestidad. Esa luz que está, ¿no? Entonces, por eso nos dice, ustedes son luz y tienen que iluminar. Entonces, este mundo que está cubierto de tinieblas, del pecado, de la corrupción, de la muerte, de la violencia, del odio, del enfrentamiento, tienen que iluminar. Son cristianos, tienen fe, esa luz que han recibido en su bautismo, entonces tiene que iluminar. Pero ¿cuáles son esas luces justamente que tenemos que dar en esos contextos de tinieblas, ¿no? Entonces no podemos no ocultar que nosotros tenemos que ser instrumentos de paz, instrumentos de justicia,
instrumentos de perdón. No podemos permitir que crezca el odio, no podemos permitir que crezca la división, no podemos permitir que se cultive la violencia, el enfrentamiento, el odio, ¿verdad? Entonces tiene que estar, entonces esa luz que tiene que estar. Ahora bien, lo que en el Evangelio hemos escuchado, en la primera lectura tenemos ya como anticipadamente ya el profeta Isaías está proclamando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, el pueblo judío estaban desterrados, prácticamente vivían en esclavitud. Después han sido liberados. Entonces ya cuando han sido liberados, entonces tienen la oportunidad y el deseo de vivir con libertad su fe, como nosotros, que queremos con libertad nuestra fe, no sentirnos intimidados, coartados, limitados, arrinconados a vivir solamente nuestra fe en el ámbito privado, personal, o que la iglesia no hable, se meta a la sacristía y no diga nada de las cosas públicas. No podemos no decir, tenemos que ser luz. Entonces aquí está diciendo un ejemplo claramente, qué es lo que le agrada a Dios. ¿Qué es lo que le agrada a Dios para ser luz? Compartir el pan con el hambriento. Eso es luz, eso es sal. Albergar a los pobres, dar el techo a los que no lo tienen. Eso es luz, eso es sal. Cubrir al desnudo, vestir al desnudo, eso es luz. Entonces la luz de la fe se ve en las obras, no es solamente en las palabras, sino en las obras. En este caso de solidaridad, de caridad. Entonces estamos siendo luz. Pero además, en esta primera lectura es interesante, crece la justicia, nos dice. Es decir, si está esa fe en nuestro corazón, tenemos que ser personas justas, correctas. No podemos aprovecharnos los unos de los otros. Tenemos que dar a cada uno lo que le corresponde. Eso significa justicia. Pero además, esas obras dan gloria a Dios. O sea, no cosechamos nosotros los méritos. O sea, no es simplemente para nuestra vanagloria, para creernos quién sabe qué, que somos perfectos, que somos santos. No, que Dios sea glorificado. Pero al mismo tiempo, esta primera lectura nos está diciendo que cuando vivimos de esta manera, la presencia de Dios es cercana y tan intensa y tu oración será escuchada. ¿Por qué? Porque el Señor te dirá, aquí estoy. Tu oración será escuchada. Pero si tú haces oración y no practicas la justicia, tu oración no será escuchada. En consecuencia es así. Por eso, queridos hermanos, la palabra es tan importante. Entonces el Señor le dice, aquí estoy. Pero además todavía dice Isaías, elimina los yugos de opresión, de explotación, de abuso de poder. Ese gesto amenazador que amenaza juicio, cárcel. Desaparezca esas amenazas. Tiene que ser hombre de paz. Tienes que hacer que se destire las palabras malignas. Al contrario, ofrece el pan al hambriento. Entonces sé solidario, sé caritativo. Deja de esas, podríamos decir, de alimentar en tu corazón el odio, la violencia, el rencor. Y entonces dice Isaías, tu luz se alzará en las tinieblas. Tu vida será una luz, tu vida será sal, será algo agradable para el mundo. Y por eso tenemos un ejemplo en la segunda lectura, es la persona de Pablo, que predica el Evangelio y va y no quiere que sobresalga su sabiduría humana, no quiere que sobresalga, digamos así, para que él se haga más orgulloso de sí mismo, que él tiene tanta capacidad. No, dice no. Simplemente soy instrumento, está diciendo Pablo en otras palabras. ¿Y quién tiene que sobresalir en su persona, en su acción? Es la persona de Jesús. Y dice Jesús crucificado, Jesús humillado, golpeado, muerto en la cruz por nuestra salvación. Que Él sea reconocido, amado, respetado, obedecido también por nosotros, queridos hermanos. Y que hablen ante todo nuestras obras. Y que sobresalga no tanto nuestra sabiduría humana. Y así sigue Pablo.
Por eso me he presentado entre ustedes débil, temeroso, vacilante, tímido, que no quería presentarme en público. Sin embargo, lo hice porque la fuerza y el poder era irresistible. ¿De dónde venía esa fuerza? Y lo confiesa Pablo, dice, el poder del Espíritu. El Espíritu Santo estaba presente en mí y yo no podía resistir y tenía que proclamar la palabra, tenía que proclamar la verdad. Y así no sobresale la sabiduría humana para que sea glorificado el humano Pablo, sino Cristo, porque dirá, ya no soy yo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, que tendríamos que decir también nosotros. Si vivimos en esa estrecha intimidad con Dios, al final nos hacemos sus instrumentos, y instrumentos de su paz, de su amor, de su justicia en el mundo. Y así, queridos hermanos, como dice Pablo, ya no sobresale la sabiduría de los hombres, el poder de los hombres, sino sobresale el poder de Dios. Y ahí está el poder de Dios, queridos hermanos. ¿Cuántas veces pueden decirnos a nosotros que somos tontos? Tantas veces pueden decirnos a nosotros, no nos explicamos de lo que estás haciendo, lo que estás diciendo. Sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque no somos nosotros, es Dios que actúa en nosotros. Entonces, ¿cuál está, digamos aquí, la clave importante para vivir nuestra vida cristiana? Es justamente vivir esa intimidad con Dios, con Jesús. Está la oración, está esa presencia de tú a tú con Jesús. Yo te miro, tú me miras. Yo te hablo, tú me escuchas. Tú me hablas, yo te escucho. Y entonces desde esa intimidad, desde esa unión íntima con Dios, nosotros podemos transformarnos en otros Cristos y hacer que nuestra vida tenga un sabor cristiano, un sabor evangélico. Hacer que nuestra vida sea luz, que muestre el amor, la justicia. Es decir, nuestra presencia en un contexto de confusión, de crisis, de desánimo, da paz, da esperanza, muestra el camino. Siempre es el camino de la justicia, del amor, del perdón, de la reconciliación. Y esto, queridos hermanos, no es para ocultarlo. Esto, como dice Jesús, tiene que ser puesto en el candelero, como este cirio que tiene que estar encima del candelero. Es decir, tiene que visibilizarse. Entonces hay como doble acción. Una acción, podríamos decir, invisible, oculta, como la sal dentro, que tiene que estar sí o sí en nuestro corazón Jesús. Pero por otra parte, esa presencia de Jesús tiene que ser al mismo tiempo luz y visible. Es decir, tiene que haber testimonio de vida cristiana. Y no basta que digamos que somos buenos cristianos, que creemos en Dios, sino tiene que verse con nuestras obras, que de verdad creemos en Dios. Y como dice al final del Evangelio, a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo, como dice también la primera lectura.